soy Patricia Gomez. Bienvenidos. Hoy en Adelante, el poeta Jimmy Santiago Baca visita Milwaukee. También los actores Esai Morales y Nicolás González hablan sobre la presencia de los latinos en las industrias del cine y la televisión. Y la profesora de teología de la Universidad Marquette, Deirdre Dempsey, nos habla sobre la obra The Lamentation of Mary, del español Juan Correa de Vivar. Nacido en Nuevo México, de origen indio-mexicano, el galardonado autor y poeta Jimmy Santiago Baca llegó a Milwaukee a dar a conocer su obra. Como poeta, quien aprendió a leer y escribir mientras permanecía encarcelado en una prisión de máxima seguridad, él comenzó a cambiar su vida y descubrió una pasión por la poesía. Durante un conflicto fatídico con otro recluso, Jimmy se vio sacudido por las voces de Neruda y Lorca. En lugar de convertirse en un criminal, salió de la cárcel como un escritor, publicando una de sus primeras obras el mismo año en que fue liberado. In Estancia, as a boy, I watched red tractors crumble dirt. Me llamo Santiago Baca, Jimmy Santiago Baca. While I collected green and red commas of broken glass in my yard and romped in mud slop of fallen tomb trunks of cottonwoods. I get into a shootout with the DEA. Unbeknownst to me, I didn't even know what was going on. I was just having this there. 18-year-old kid, didn't really know what he was doing or anything. And then I ended up in prison. But up to that point, I had been institutionalized the whole time. So I ended up in prison, learned how to read and write. Me cansé de mirar toda mi raza como esclavos en los campos. Ahí todo el día con los güeros arriba caballos mirando a nosotros con rifles y todo. Y ninguno de nosotros podía leer ni nada. Yo me cansé de mirarme yo mismo en el espejo como un esclavo. Y empecé a enseñar a mi raza cómo leer y escribir. Hasta los gangas querían que yo cuiteara, que yo no enseñaba a la raza cómo leer. Y dije, no, pues haz lo que vas a hacer, tú sabes, no voy a parar. Los jefes vinieron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Si no paras esas cosas, te vamos a matar. Y les dije, pues mátame, cabrones, dale gas. Yo no voy a parar, es lo que hago. Me encanté de escribir y me encanté más de ser maestro. Entonces me fui y me picaron como 12 veces, diferentes tiempos, tú sabes. Y cuando mi libro salió, no, hombre, vinieron a mi celda con puro respeto y orgullo y me dijeron, me abrazaron, oye Santiago, tú eres el líder. Le dije, no soy líder ni nadie, hombre, soy maestro nomás. I walked away from the lucrative life of Hollywood to go into a beautiful, beautiful small home with my 2 kids, and this is the book I wrote, A Place to Stand. Y aquí estoy en este pueblo porque mi amiga, la Lori Vance con Express Yourself Milwaukee, ella quería quería enseñar la película aquí porque es sobre el libro, A Place to Stand. Cuenta cómo yo empecé a escribir y la literatura, cómo me pegó bien y los éxitos, gran éxito que yo tuve, you know. Tenemos que luchar unidos, tú sabes. Es lo que estoy diciendo a los jóvenes, que ya no, ¿para qué meterte en unas pinches pintas y celdas y la chingada, hombre? Sálgate de ahí, vamos a ir a la escuela, educación. Es muy fácil, nomás tienes que ir a la escuela y ser bueno, ir al colegio, universidad, a ser bueno y sigue sin parar, no creyendo las mentiras que te dicen que no puedes. Sí puedes hacer lo que tú quieres hacer. Como dice César Chávez, sí se puede, ¿no? Siempre, adelante. ¿Para qué gastar tiempo con camaradas que quieren hacer puro baile nomás, ¿no? No, hombre, corta las líneas y adelante para este lado, ¿no? Para educación es la respuesta, ¿no? Nunca es demasiado tarde, nunca, para empezar su vida. Si caíste en la pinta, pues, ¿y qué? Tienes una chance mañana cuando levantas empezar su vida. La película salió este pasado fin de semana, en 50 ciudades. Y este fin de semana va a salir en 50 más ciudades. Por unos 3 meses. Están haciendo screenings. Y luego va a salir, yo creo, en la primavera o algo. La primera semana de la primavera. Va a salir por todo el mundo.
Yo tengo una película que ahorita estoy tratando de agarrar Benjamin Bratt, Eva Longoria, y ya tengo esa película y es sobre nosotros, una familia que tiene un campo, un caballo y llega un gabacho para comprar un parcel de la tierra y ahí empiezan los problemas con ese, como piensan los gabachos, ¿no? Que todo esté mío y acá y para allá. Como en Nuevo México es común, las posturas. Si vas a tener vacas o borregas o algo y lo pones allá afuera, son comunes pasturas. Tienes que trancar la puerta cuando salgas y entras. Y la cuenta es cuando este gabacho se entró, estaba bebiendo y no quería cerrar la puerta. Entonces el caballo de los cagabones, el caballo que estaba ganando a todos los races y todo, se espantó y se fue y lo mataron. Y el story is about that, about the beautiful horse. Y estoy haciendo Blood and Blood Out too. Ahorita estoy escribiendo con 2 más escritores. Y tengo una novela saliendo que es el suceso de Place to Stand. Hasta los españoles están llegando a mi casa, los franceses, los alemanes, de todas partes llegan a mi casa pidiendo si yo podía trabajar. Oye, no puedes escribir esta película, oye, no me puedes hacer este sería, no puedes trabajar con HBO, no puedes hacer eso. Yo hago lo que yo quiero y me pagan bien. Y aquí estoy. Pero casi no me gusta ir afuera, yo no me quedo en la casa como un monje y escribo poesía. Me encanta poesía además de todo. Poesía es que me encanta el corazón. Because of the drugs they gave me that damaged my brain, I have been unable to speak for myself. But now that it's over and I roam the hills of my village again, I will try to tell you what happened. Y estoy trabajando con Express Yourself Milwaukee, con la mujer Lori Vance, aquí en Milwaukee. Ella me llama y yo vengo porque me encanta cómo ella está trabajando con los niños del barrio. Ella está haciendo muy buenas cosas en esta ciudad. El premio más mejor que todos fue el respeto de mi gente, you know? Yo puedo ir a cualquier barrio y toda la gente me conoce, toda la gente me da respeto, hasta todos los mafiosos, todos los criminales, toda esa gente, todos los profesores, todos. Cuando me miran o me encuentran en un lugar, puros saludados nomás. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, qué bueno. En cualquier lugar donde voy, you know. I think I'm a storyteller. I consider myself a reporter, curious, inquisitive. Ever since I was a little boy, I wanted to know what was going on. I was a voracious reader. I cared about the neighborhood. I wanted to know what was going on. I wrote for the high school newspaper when I was in high school. So I think I've been a storyteller all along. The reason I got into journalism, even in high school, was because my English teacher said, "John, you're a good writer, and maybe you should think about writing for the high school newspaper." And I did, and here I am now. When I started at ABC in the 80s, they were looking for people who spoke Spanish to go cover the wars in Latin America. So the cynical people would say, well, they needed us to cover, you know, the bang bang and then the dangerous stuff. And when that ended, because we're no longer covering any stories in Central America, they no longer needed us. So honestly, you know, 20 years ago, there were more Latinos on network television reporting the news than we see now. I think we haven't made much progress. I don't see any trend that is hiring more and more faces on national television. Now, on the local front, on the local scene, and local stations across the country, it's amazing. And in San Antonio, Los Angeles, San Francisco, Houston, and Chicago, you see a lot of Latino faces, and I think that's great. But at the network level, I think we have a handful of us who are representing that segment of our population, and I think that's wrong because it gives the impression that we're not the booming ethnic group. There are more Latinos now in this country than there are African Americans. You wouldn't know it, I think, by watching network television. In communities where
you see a Gonzalez or a Sanchez or a Quiñones on television and it represents that audience. But television is a business also. The Latino population often is so proud to see one of their own on television that they might well tune in. Esai Morales es un reconocido actor quien se hizo famoso en la película La Bamba, y Nicolás González, otro actor reconocido por Resurrection Boulevard. Ellos visitaron Milwaukee para la presentación del film Creation Option C. Nosotros conversamos con ellos sobre el Sindicato de los Trabajadores del Cine y la Televisión, SAG-AFTRA, y sobre la presencia de los hispanos en la meca del cine. Hi, I'm Esai Morales, and I'm running for SAG-AFTRA president. Why? Because we can do better. El sindicato SAG originalmente significaba Screen Actors Guild y AFTRA es American Federation of Television and Radio Artists, y se juntaron. Ahora, yo no estaba de acuerdo con la combinación porque yo pensaba que el enfoque debería ser con los actores. Lo que la unión hace es que protege el piso de las ganancias, los mínimos. El actor uno se negocia si quieres más, si vales más, allá te pagan más porque determina de su popularidad. La unión provee protecciones para las condiciones de trabajo, para que no le caigan luces, para que hayan baños, que hayan cámaras de cambiarse, privacidad. Hay ciertas cosas, condiciones que el artista necesita para lograr un buen trabajo. Pero lo que tenemos que hacer es protegernos, juntarnos, asegurar que el mínimo no es demasiado bajo. Y queremos enfocar los actores y los artistas que se puedan dedicar a su arte sin tener que morirse de hambre. Los problemas más grandes que tenemos latinos en esta industria es ser tratado como normales, personas normales, porque tenemos otro lenguaje. No quiere decir que somos menos, tenemos más cultura. Y cuando latinos vienen a tratar de hacer su marca en esta industria, muchas veces fallan porque no entienden, no tienen una buena educación en cómo las cosas se hacen. My experience in Hollywood it's kind of run the gamut, you know. I mean, I came in 1998 to Los Angeles when Living La Vida Loca was #1 on the pop charts, and everybody wanted a Latino in their series, and so it was kind of an opportune time to come to Los Angeles. En mi opinión, las producciones hispanas tienen futuro, pero el pueblo tiene que enterarse. Somos muchas diferentes nacionalidades, sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, de descendencia latina, pero nuestra experiencia no es la misma, no es homógena, y nos tratan a nosotros como si fueran una comunidad. Venimos de muchos diferentes sitios y tenemos muchos colores y tipos. No somos una comunidad y eso es muy difícil para ellos saber cómo tratar a nuestra gente. That I play a lot of professionals, I play a lot of, law enforcement or doctors, lawyers, but at the same time there's still very limited welcome reception for Latinos in Hollywood. There's more than a few times I've been told that I couldn't be the lead of this film or that film because I was Latino. Nosotros ya vamos al teatro, a los cines, vemos más televisión y más producciones y producto norteamericano que cualquier otra minoría. Pero cuando venga el tiempo, que los latinos se den cuenta, mira, aquí no nos están representando bien, aquí no nos están respetando, esto es pura propaganda negativa, echarle miedo a los demás usando a nosotros. No, eso no vale y el latino se tiene que dejar de respetar. Les doy un ejemplo, Antonio Banderas, fantástico actor, muy buena onda como persona. Yo me recuerdo cuando él recién llegó a este país, no sabía inglés. Él aprendió bastante inglés, no perfectamente como yo lo puedo hablar, pero aprendió bastante y se lanzó y, se hizo una estrella muy grande. Interesante que el español o el latino europeo es más aceptado aquí que un latinoamericano que tiene más sangre indígena o africana. Cuando hice la película La Bamba me dicen, pero eso es en español. I think it's very important for Latinos to tell their stories. I mean, a lot of times our stories are universal. I think that's where a lot of Latino projects go wrong because I need to focus on this and mention the word Latino every other word, when I think that what's really important is
if it's a comedy, making fun of ourselves as a people, but just as people. Me as an actor, I want to do projects that are funny because they're funny, not because, you know, my race is the butt end of a joke. ¿Cuál es la diferencia entre un Eugenio Derbez o un Antonio Banderas o Salma Hayek y un latino de aquí? La diferencia es muy profunda. Cuando uno se cría en México, en Bolivia, en Argentina, en Cuba, uno pertenece en ese país. Uno no se siente como un extranjero, un vividor de la sociedad. Pero aquí, el latino que es de aquí es conscientemente o subconscientemente despreciado. No somos el plato principal, somos un condimento. Lo que se podía cambiar en nuestra comunidad es una hambre, un apetito para información y educación del mundo artístico, porque lo que pasa es que venimos con muchas ganas y poca experiencia. Y pensamos que con ganas solamente se puede. No. Nosotros como latinos tenemos que estudiar muy bien para saber los puntos finos del cine. Muchos colores, opciones. Y si no tienes idea, se va a ver en la pantalla. Y ahí es que sufrimos. Porque tenemos muchas ganas, pero técnica nos falta más. Ahora, los autores grandes, Guillermo del Toro, él no está atrás, él está rompiendo pasos. Alfonso Cuarón. El problema que teníamos antes es que copiábamos todo lo que hacía el europeo o el americano. Pero ahora el latino, poco a poco, más y más, está superando y está contribuyendo y abriendo pasos. Eso para mí es algo valorable. If you want to know Cuba, the best way to learn about it is by going to Cuba and talk to the real people. Because everything you hear and read about it is nothing to compare to when you're there. Lo decidí por medio de Witness for Peace y yo siempre he querido ir a Cuba y aprender más sobre la isla y la situación económica, social y política, y me pude ser miembro de esta organización y me dieron la posibilidad de hacerlo. Bueno, aprendí muchísimo. Ahora, por ejemplo, uno puede sacar licencia por medio de este programa que hice de Witness for Peace para ir con condiciones de educación, condiciones de humanitaria y condiciones para aprender sobre Cuba. Entonces, puedes ir cualquier tiempo del año, ¿no? Y si eres también familiar o si tienes alguna familia en Cuba, tienes la habilidad de poderlo hacerlo todos los meses. Esa es una de las restricciones que fue abierta. Fíjate que yo nunca me sentí como un extranjero, tal vez por lo que me puedo mezclar con los cubanos, ¿no? Por la forma que soy, de latino. Pero nos trataron bien. No hubo ninguna animosidad contra el imperialismo, los yanquis, que nos decían que se vayan, que no. Todo el mundo nos decía, son buena gente, ustedes son buena gente, nosotros nos gusta la forma de que ustedes son, nos gusta lo que tienen, pero nosotros queremos que ustedes levanten el bloqueo porque también queremos tener esas cosas. Me siento súper bien, es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Como yo te he dicho, he viajado en varios países en Latinoamérica y Europa, pero no solamente no fue un viaje de turismo, porque no fue así, pero sino fue un viaje a aprender, un viaje de tener más conocimiento sobre la vida real de lo que está pasando en Cuba.
El Museo de Arte Haggerty de la Universidad Marquette abrirá la exhibición What is Hispanic, la cual contendrá obras de famosos artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Diego Rivera. La exhibición estará abierta desde agosto hasta diciembre en este año. La profesora de teología Deirdre Dempsey nos habla hoy de The Lamentation of Mary, una pintura del español Juan Correa de Vivar. Deirdre, thank you so much for being with us on Adelante. Patricia, thank you so much for inviting me. Deirdre, what can you tell us about the painter of this wonderful work of Mary Lamentation, Juan Correa de Vivar? Juan Correa de Vivar was born, well, we think he was born in 1510. We're not 100% sure about that. He seems to have been to have lived in the Toledo area of Spain and never really traveled very far. He begins painting when he's about 20, and he's very influenced by a very important Renaissance Italian painter by the name of Raphael. And so you see some similarities between the two artists. He works mostly on religious art. So this painting is a great example of the sorts of works that he did, and dies somewhere around 1566, we think. And this painting has been in the permanent collection of the Haggerty for some years. It was a gift by the Reutemann family. Deirdre, what would you say is the content of this work? It's focused. When you look at it, your eyes are immediately drawn to Mary, and that's what Juan wanted you to look at. He, in Spain at that time, after the Reformation, as they're entering the Catholic Reformation, there's a lot of emphasis on the importance of Mary. So your eyes are immediately drawn to her and then down to the body of the dead Christ. So Jesus has just been taken off of the cross, and you can see the cross in the background and then the two crosses, one on either side. And she's lamenting over the body of her son. And up in the sky, you see these the angels carrying the instruments of the torture of the Passion Week narrative, the story that's related in all the canonical Gospels of the New Testament. And it's very powerful. And you have then, so I think your eye goes from the figure of Mary down to Jesus and then up, and then you end, I think, this is a natural progression, with the bright sun. So it's even though you have the death at the bottom, there's this hopefulness that your eyes are then drawn to. Yeah, it can be also the opening of the heaven. Exactly, yeah. There's that's what I love about this painting. There's a lot of, you can stand in front of it for a long time just sort of meditating on it. I should also say, we think that Juan Correa de Vivar was the artist. We're not 100% sure. So that's also part of the mystery in a certain way. Exactly. Deirdre, what is the use that you take on this painting for your class on theology? How come you become involved in this What is Hispanic exhibit, and right now you are able to tell us about this wonderful work? Well, this painting is something that I have my students come to see almost every semester when I teach Intro to Theology, which is the first introductory theology class at Marquette. Because we're talking about Christian theology through the centuries, and I use this work when I'm talking about the Reformation period, when there's a focus, particularly in the Northern European countries, on the Bible. And you start to see in the Reformation, certainly they respect Mary, but there's
feeling in of the reformers that there's been too much emphasis on Mary. So in the Reformation, which happens in the early 1500s, there's this downplaying of Mary. What I love about this painting is it's a great example of what happens in the Catholic Reformation, or sometimes that's called the Counter-Reformation, where there's now this emphasis, well, there's a meditation on the importance of Mary in the tradition, and so she starts to appear. She's always been important in the paintings, but you see her much more front and center, as you do in this sort of artwork. And the students love to have a visual. This particular painting is also a great visual, not just for the Catholic Reformation and over against the Northern Reformation, but I can also talk about the Passion narrative because you have the instruments of torture portrayed as well. Deidre, this is such a complex content in the middle of the uniqueness and all the art that is in there. What would you tell our audience on why they should come and see this exhibit that the Haggerty Museum of Art at Marquette is presenting in August? Why they should come and look at this painting and all the others that are going to be part of the presentation? Oh, well, the Haggerty is just a wonderful resource for the community. First of all, it's absolutely free. And you just come in, and this exhibit has been really carefully crafted from the variety of great works that the Haggerty has collected over the decades, really. And I think one of the marvels of the exhibit is that it's got a variety of works. You go from prints to paintings. It's all sorts of different media. And so you get a wonderful sense of the variety of Hispanic art that's available out there. It's like a feast for the eyes. I will tell so. Deidre, thank you so much for sharing with us all this and for helping us to invite and to bring our audience to this wonderful exhibit that we are all looking forward to. You're very welcome. I hope to see you at the Haggerty. Absolutely. We'll be there. Thank you. Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3 los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gomez. Gracias por acompañarnos.